Hola a todos, soy Denis y esto es Basket 365. En el vídeo de hoy lo que quiero hacer es hablaros de 6 jugadores que ya no están jugando ahora mismo y en algunos casos están incluso retirados y siguen cobrando de un equipo de la NBA bastante dinero, ¿vale? Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os gusta la NBA, así que os animo a que os suscribáis, sobre todo ahora que parece que empezamos a saber cosas y puede que este jueves sepamos qué va a pasar con esta temporada de la NBA y volveremos pues un poco a retomar un ritmo más normal de vídeos. Os animo a que os suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo de estos 6 jugadores cuáles sabíais que estaban cobrando y cuáles no teníais ni idea que seguían cobrando todavía de un equipo de la NBA, ¿vale? Y ahora ya sí voy a empezar. En primer lugar os voy a explicar cómo funciona esto para que comprendáis cómo puede un jugador estar básicamente retirado y seguir ganando dinero sin hacer nada básicamente. Los contratos de NBA son contratos muy cerrados, ¿vale? Si un jugador y un equipo acuerdan X cantidad de dinero, no puede simplemente rescindirse. Por eso, si un jugador firma un contrato X y pasado un tiempo el equipo ya no quiere sus servicios y no es capaz de traspasarlo, ese jugador, a menos que esté dispuesto a ceder dinero en una parte o la totalidad del contrato, el equipo simplemente está obligado a pagarle lo que le ha ofrecido básicamente. Las alternativas que puede tener un equipo a esto serían o bien intercambiarlo, pero en caso de no poder hacerlo, separar ese contrato en varios años para pagarle igual lo que le deben, pero que no le suponga tanto de cara a su margen salarial en el año X en el que tal vez no les interese, pues pagarle 20 millones de dólares a un jugador al cual no quieren pagarle. Por eso esos 20 millones de dólares de contrato, por ejemplo, podrían separarlos en 4 años y 5 millones de dólares en vez de un año y 20. Esto depende obviamente de la situación del equipo, de cuánto tiempo estén dispuestos a estar pagando ese jugador frente a un año con muy poco salario libre para otros contratos, etcétera, etcétera. En algunos casos tiene sentido, en otros casos equipos que han hecho esto lo han hecho siendo sinceramente una mala decisión, ¿vale? Sea como sea, este es el caso de estos jugadores y ahora os voy a hablar de cada uno de ellos, de cómo llegaron a ese contrato y de cómo eso pues acabó bastante mal, ¿vale? El primero de esos jugadores es Ryan Anderson, ¿vale? Ryan Anderson es un jugador que muchos conoceréis porque incluso este año llegó a jugar, pero jugó 2 partidos con los Rockets y apenas hizo nada, ¿vale? Se trata de un jugador que en su momento en los Pelicans era un jugador conocido, llegó a promediar casi 20 puntos por partido en una temporada y es básicamente a la pivot que tiraba desde 3 y no hace nada más. Ryan Anderson defiende fatal, no rebotea, no pasa el balón, su única función era hacer catch and shoot, pero era muy bueno en ello. Lo que pasó con Ryan Anderson es que la temporada previa a ser agente libre tuvo una temporada bastante buena y de hecho aquí ahora estáis viendo sus estadísticas. Ese antes no se refiere a su carrera antes, se refiere a la temporada antes de ser agente libre y el después a sus números jugando con el equipo con el que firmó ese gran contrato, ¿vale? La temporada antes, como veis, promedió 17 puntos por partido con un 37% desde 3. Son buenos números, pero no es ninguna maravilla teniendo en cuenta que estamos ante un jugador que no defendía, no rebotaba, no aportaba nada más que eso. Y los Rockets decidieron ofrecerle un contrato de 4 años y 80 millonazos de dólares, ¿vale? Como veis, su estancia en los Rockets no fue muy productiva, 10 puntos por partido, mejoró su porcentaje desde 3, pero cuando era lo único que había, mantuvo el número de tiros de 3, mejoró sus porcentajes, pero eso es todo lo que hizo Ryan Anderson en los Rockets, con un contrato de 20 millones de dólares al año. Evidentemente, cobrar 2 millones de dólares por punto por partido no es ninguna maravilla, ¿vale? El problema que tuvo Ryan Anderson, más bien que tuvieron los Rockets y muchos equipos de la NBA, es que se trata del año 2016. El año 2016 es para muchos el peor año de contratos de la NBA de la historia. Fue un año en el que se renegociaron los contratos televisivos entre la NBA y la televisión americana y el límite salarial de los equipos un montón. Como consecuencia repartieron contratos terribles y de hecho de estos 6 jugadores, 4 van a haber firmado en el año 2016, ¿vale? Ryan Anderson cuando firmó este contrato tenía 27 años, o sea que por lo menos no era tan mayor, pero salió muy mal. Tras un par de años en los Rockets acabó siendo intercambiado a Phoenix por Brandon Knight y otras piezas. Finalmente de Phoenix acabó siendo intercambiado a Miami por Tyler Johnson y otros jugadores que tampoco importan demasiado. Y finalmente en Miami, en el año 2019, Miami todavía tenía un año más que pagarle a Ryan Anderson y no querían hacerlo porque básicamente fue el momento este verano pasado en el que intercambiaron por Jimmy Butler, tenían que renovar a Jimmy Butler pagándolo un max y necesitaban ese margen salarial y no podían permitirse que Ryan Anderson ocupara 20 millones de dólares. Por lo que hicieron fue separar su contrato en 5,2 millones de dólares al año durante este año 2020, el año 2021 y el año 2022. Con eso Ryan Anderson desde este año cobra 5 millones de dólares al año más y este año solo ha conseguido jugar 2 partidos en los Rockets y nada más.
Es un jugador que no está mayor, tiene ahora 31, 32 años, tal vez consiga volver a hacerse un hueco en la NBA porque es un buen triplista, pero su problema es eso, esa ausencia de defensa hace que no tenga mucho valor en la NBA actual si no es capaz de ser un 3&D por lo menos. Es por eso que al final, desgraciadamente para los Miami Heat, los Rockets le repartieron muchísimo dinero a Ryan Anderson y finalmente los Heat acabaron cargando el muerto. También un poco porque los Heat habían hecho algo parecido con Tyler Johnson y bueno, pues acabaron cambiando piezas, ¿no? Sea como sea, pasamos al siguiente jugador y nos vamos a Los Ángeles Lakers, época de Magic Johnson, año 2016 también, y ese fue el momento en que los Lakers ficharon a Luol Deng, ¿vale? Deng era un jugador muy bueno en su momento, muchos lo conocéis de la época dorada de los Bulls de Derrick Rose, Joakim Noah y Luol Deng. Este jugador llegó a ser All-Star 2 veces en ese equipo y era un buen 3&D, que fue mejorando desde 3 en el momento que el triple empezó a ganar fuerza. Pero en ese momento Luol Deng tenía 31 años de edad cuando fichó con los Lakers y venía de una temporada en Miami donde había promediado poco más de 12 puntos por partido con un 35% de 3, o sea, números de role player veterano que puede aportar a algún equipo que quiera experiencia, pero no de 4 años, 72 millones de dólares, que fue lo que le ofreció Magic Johnson. Esto todos sabíamos desde el momento que se firmó el contrato que no iba a acabar bien y no acabó bien. Luol Deng solo estuvo 2 años en los Lakers y jugó creo que poco más de 50 partidos. El segundo año creo que jugó 2 partidos. Finalmente en 2018 fue liberado. Luol Deng estaba tan desesperado por jugar que estuvo dispuesto a ceder mucho dinero para que los Lakers lo liberaran, ¿vale? Cedió 7,5 millones de dólares de los 2 años restantes que quedaban, que significaban básicamente casi 37 millones de dólares, con lo que a los Lakers le quedaba pagarle 29 millones de dólares después de esa negociación, ¿vale? De esos 29 millones de dólares le pagaron la parte correspondiente a ese año en el que lo liberaron de manera íntegra, pero el resto del dinero restante, unos 15 millones de dólares, se repartió entre este año 2020, 2021 y 2022 5 millones de dólares al año. O sea que los Lakers en 2022 todavía estarán pagándole 5 millones de dólares a Luol Deng por un contrato que firmaron en 2016 por un jugador que jugó básicamente 50 partidos para ese equipo, ¿vale? Bueno, todos sabíamos que ese contrato iba a acabar mal y acabó bastante mal. Pasamos a otro contrato diferente de un jugador que firmó bastantes años antes, de hecho es el contrato más antiguo de los mencionados aquí. Se trata de Deron Williams. Deron Williams firmó un contrato con los Brooklyn Nets en 2012 que equivalía en ese momento al Supermax actual, 5 años, 99 millones de dólares, y los Nets lo siguen pagando en 2020. Este contrato en su momento tenía sentido, ¿vale? Tampoco podemos criticar tanto a los Nets por esto. Deron Williams tenía 28 años cuando renovó esto. Es una situación un poco similar a John Wall con los Wizards. Un jugador que se está acercando a los 30 años, pero es la superestrella del equipo y al final el equipo se ve en necesidad un poco de pagarle lo que quiere, ¿no? Deron Williams, antes de firmar el contrato, esa temporada anterior 21 puntos y 9 asistencias por partido, son buenos números, poca eficiencia, pero era otra época al final y Deron Williams, pues eso, no tuvo su mejor temporada a nivel de eficiencia y de hecho mejoró el resto del tiempo que estuvo en los Nets, pero la cosa no salió bien. Deron Williams tras esto empezó un poco su declive, ¿no? Hasta ese momento se discutía quién era el mejor base de la NBA, si Chris Paul o Deron Williams. A día de hoy, este año, Chris Paul ha sido el star, Deron Williams lleva años retirado y vienen del mismo draft. Se pasó de esos 99 millones de dólares y 5 años, 3 años en los Nets, pero después de 3 años los Nets decidieron que tenían que dar una vuelta de hoja. Esto fue todo el momento posterior a que intercambiaran los picks con los Boston Celtics y básicamente todo se fue a pique y decidieron liberar a Deron Williams. Todavía le quedaban en ese momento 2 años de contrato y unos 43 millones de dólares y en ese momento tuvieron la suerte de que los Dallas Mavericks querían a Deron Williams y estaban dispuestos a pagar unos 10 millones de dólares, con lo que Deron Williams accedió a ceder 10 millones de dólares que iba a recibir de los Mavericks y adicionalmente unos 6 millones de dólares más. Como consecuencia, básicamente, a los Nets, en 2015 le quedaba pagarle 27,5 millones de dólares a Deron Williams y lo que decidieron hacer fue separar esos 27,5 millones de dólares en 5,5 millones de dólares durante 5 años. O sea que Deron Williams se fue de los Nets en 2015 y lleva desde entonces 5 años cobrando 5 millones y medio de dólares al año y este año 2020 es el último año que va a cobrar esto. Una desgracia para los Nets, pero al final con 28 años en ese momento no esperabas que Deron Williams fuera a caer como cayó. Desgraciadamente se puso gordo, empezó a tener problemas de lesiones, nunca había cuidado demasiado su cuerpo y su carrera se fue a pique de manera muy repentina. Ahora vamos a hablar de un jugador y un equipo que posiblemente ahora mismo se encuentre en la peor situación de la NBA y se trata de los Detroit Pistons y Josh Smith.
Joseph Smith es un jugador que me imagino que muchos conoceréis. Yo, antes de seguir tan a fondo la NBA, ya conocía mucho a este jugador porque al final era uno de estos atletas al final que realmente destacaban por su capacidad de matar. Era bastante espectacular Joseph Smith, pero su problema era que eso, era un jugador muy físico, un poco como podría ser alguien como Aaron Gordon actualmente, un jugador muy físico que intentaba tirar pero no acababa de tirar bien, y que cuando su capacidad atlética empezó a decaer, también decayó su producción en general. Joseph Smith, el año antes de firmar el contrato de 4 años y 54 millones de dólares que firmó con los Detroit Pistons en 2013, había promediado, como veis, casi 18 puntos por partido, un 47% de tiros de campo, pero ya hay una mala señal, un 30% de tiros de 3 con 2,6 intentos por partido. Ya es un volumen un poco alto, sobre todo en 2013, que no estamos en 2020, estamos todavía en el momento en el que los Warriors están empezando a surgir y todavía no ha llegado este boom del triple, y es un jugador que está tirando bastante para esa época, promediando un 30% de ese 3. Tras eso se fue a los Detroit Pistons, donde jugó un par de años, y como veis su producción bajó mucho, bajó un 5% su porcentaje de tiros de campo, el triple incluso empeoró aumentando el volumen. En general, Joseph Smith empezó a decaer muy rápido cuando acababa de firmar ese contrato. En la temporada 2014-2015, o sea, a mediados de la segunda temporada de las 4 del contrato que tenía, los Pistons decidieron que ya no querían tener nada que ver con Joseph Smith y se libraron de él. Este para mí es, de todos los contratos de los que he hablado en este vídeo y de los que voy a hablar, la peor decisión de todas, porque todavía quedaba ese año íntegro, estaban como en diciembre y quedaba toda esa temporada por acabar, y 2 años más, y decidieron separar ese contrato de Joseph Smith. Básicamente eso que implicó que ese año, en diciembre, se liberaron de Joseph Smith y todavía le pagaron ese año íntegro, evidentemente, y tras eso le quedaban 2 años y 27 millones de dólares más. Joseph Smith no accedió a ceder nada de ese dinero, con razón al final, y por eso los Pistons se han pasado 5 años pagándole 5,3 millones de dólares, no a Deron Williams, que era un All-Star en su momento, no, a Joseph Smith, y este año, 2020, es el último año que está cobrando. Para mí los Pistons aquí cometieron un error muy grande, porque básicamente es eso. Era un contrato grande para la época, pero 13,5 millones de dólares no son 20 y algo millones, y deberían por lo menos haberlo aguantado un año más y simplemente tener que repartirse 13 millones de dólares del último año de contrato entre 2 años o 3 años y menos dinero, en vez de pasarse 5 años pagándole 5 millones de dólares a Joseph Smith. Sea como sea, es lo que han hecho, y este es otro de los ejemplos de malas gestiones de los Detroit Pistons que a día de hoy todavía le siguen lastrando. Ahora nos vamos al penúltimo de los jugadores de los que quería hablar en este vídeo, y volvemos desgraciadamente a los Lakers y al mismo año, 2016. Este fue un año catastrófico para los Lakers, y es que junto con el contrato de Luol Deng añadieron otro contrato bastante cuantioso a sus libros en ese año 2016, y es el de Timofey Mozgov. Mozgov venía de jugar en los Cavaliers, de ser campeón de la NBA con LeBron James, promediando 6 puntos por partido y teniendo 29 años de edad. Y los Lakers le ofrecieron 4 años y 64 millones de dólares. Tal vez esperaban que Mozgov explotara con un rol aumentado, pero no fue el caso. Básicamente Mozgov fue eso, promediaba 17 minutos de juego por partido, 6 puntos y 4 rebotes. Y en los Lakers promedió 20 minutos por partido, 7 puntos, 5 rebotes. Simplemente fue una proyección estándar. Un poco más de tiempo de juego, un poco más de anotación, un poco más de rebote, menos tapones incluso por partido y peor porcentaje de tiro de campo. O sea, Mozgov no aportó nada en los Lakers, y con 29 años de edad firmó un contrato de 16 millones de dólares al año. Evidentemente esto salió mal, y después de solo un año de contrato, fue el momento en el que los Lakers decidieron que necesitaban hacer espacio, porque tenían también el contrato de Luol Deng, y el más traspasable de los dos era el de Mozgov, porque por lo menos era más joven y cobraba un poco menos, y engancharon a Mozgov con D'Angelo Russell, que era un jugador de segundo año en ese momento, y lo enviaron a los Brooklyn Nets por Brook López, que era un expiring contract. O sea, catástrofe total. Básicamente Timothy Mozgov es el motivo por el cual los Lakers regalaron a D'Angelo Russell a un equipo como los Brooklyn Nets. Tras eso, los Nets no aguantaron mucho con Mozgov y acabaron cambiando a los Magic por otro contrato de los complicados, el de Bismack Biyombo, aunque a día de hoy por lo menos sigue jugando. Y finalmente los Magic son los que se comieron a Mozgov, y a día de hoy le siguen pagando y le van a seguir pagando bastante tiempo. Durante esta temporada 2019, a finales de la temporada pasada de 2019, fue cuando los Magic se rindieron ya con Mozgov y decidieron repartir esos 16 millones de dólares que le quedaban de contrato en 3 años, pagándole 5,6 millones de dólares al año en 2020, 2021 y 2022. O sea que los Magic van a estar pagando el contrato que firmó Magic Johnson en 2016 hasta 2022.
Nos vamos al último de todos. Este es el que más cobra por año sin trabajar, aunque este por lo menos está poniendo mucho esfuerzo en trabajar, y es Joakim Noah. Joakim Noah es, al igual que Luolden, un jugador que destacó en esa época dorada de los Bulls de Derrick Rose. Fue jugador defensivo del año y era un jugador muy bueno en ese momento, un gran defensor, un center muy bueno en ese aspecto, pero que ha envejecido mal porque no sabe tirar, nunca ha sabido, es un malísimo tirador de tiros libres o de tiros en general, y con la edad y lesiones pues ha perdido lo que aportaba en defensa. Joakim Noah firmó un contrato que ya no tenía sentido con los New York Knicks en el año 2016, curiosamente, y es que el año anterior en los Bulls había promediado, como veis, en 22 minutos de juego, 4 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, era muy buen playmaker y menos de un 40% de tiros de campo siendo center. Había tenido ya problemas de lesiones, evidentemente, y los Knicks aspiraban a que Joakim Noah pues tuviera una temporada de resurgir, ¿no? Pero tenía 30 años y lo acaban de firmar por 4 años. Esto no funcionó, evidentemente, especialmente siendo los Knicks, que no tuvieron una racha muy buena de contratos, ¿no? Y Joakim Noah fue liberado en 2018 después de haber aportado pues lo mismo exactamente, 20 minutos de juego, 4 puntos, 8 rebotes, menos asistencias, mejor porcentaje de tiro de campo, pero es que un center tirando menos del 40% de tiros de campo no es sostenible. Tras esto, los Knicks hicieron una cosa bien, mejor que los Pistons, por ejemplo, y es que aguantaron a Noah durante 3 años de los 4 de contrato, y ese último año de 19 millones de dólares lo separaron en 3 años, y es que es por eso que ahora en 2020, 2021 y 2022 Joakim Noah está cobrando 6,4 millones de dólares de los Knicks. Ese año pasado, cuando lo liberaron, fue a jugar a los Memphis, consiguió jugar algo y tuvo un rol decente. Este año parecía al principio que iba a jugar con los Clippers, pero lo cortaron en la pretemporada y lleva ese entonces intentando conseguir un equipo, y es eso, todavía lo está intentando. Pero sea como sea, yo creo que la estabilidad financiera la tiene asegurada porque todavía le quedan 3 años más cobrando 6 millones y algo de dólares. Y este es el último ya de los 6 jugadores. No sé qué os parece a vosotros, al final me parece impresionante realmente los contratos que se repartieron en 2016, seguramente en algún momento hago un vídeo sobre ello, porque es que la cantidad de jugadores que ya tenían una edad muy avanzada o simplemente estaba claro que no iban a tener un rol lo suficiente elevado, recibieron contratos abrumadores en ese momento, y hay muchos equipos que lo siguen pagando y lo van a seguir pagando pues en muchos casos hasta 2022. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.